Buenos días. Toda enfermedad, cualquiera que sea ella, sea benigna, sea maligna, cualquier enfermedad inflamatoria, inmunológica, etcétera, todas van a inducir un cambio en el tejido. ¿Ok? Y ese cambio se traduce naturalmente en una enfermedad, en un hallazgo patológico. Y lo que hace el patólogo es exactamente eso. Y toma unas muestras de biopsia. Eso es enviar al patólogo para que el patólogo haga un estudio de esa muestra, de ese tejido. Y naturalmente el patólogo va a encontrar una serie de hallazgos. Va a encontrar que su histología normal está alterada. ¿Y está alterada por qué? Porque de repente encuentra un germen, una bacteria, que frecuentemente es la que induce una gastritis, que se llama Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Entonces este Helicobacter genera una reacción inflamatoria, puede sobrevivir al medio ácido y esa es la causa, la razón de una gastritis. Si este paciente no se hubiera tratado a tiempo, esta gastritis se hubiera hecho crónica y la cronicidad hubiera llevado a que este epitelio normal del estómago sea reemplazado, cambiado por otro tejido. A eso se llama metaplasia. Lo más frecuente que sucede es una metaplasia de tipo intestinal, primero tipo intestino delgado, después una metaplasia de tipo intestino grueso, y cuando ya estamos en una metaplasia de tipo intestino grueso, ¿ok?, empiezan a haber otros cambios adicionales, ciertos carcinógenos que suceden dentro de la respuesta inflamatoria y dentro del propio Helicobacter pylori pueden inducir una transformación maligna de ese epitelio y finalmente tengo un cáncer. Entonces, gracias al patrón inicial de una histología normal, el patólogo puede analizar toda la serie de cambios que se suceden en el estómago y finalmente que han llevado al desarrollo de un cáncer en este paciente. Por si acaso, el Helicobacter pylori es una de las pocas bacterias, no he dicho microorganismos en general, sino bacterias, que está considerada como potencial carcinógeno en los seres humanos. Entonces, de eso más o menos es de lo que se trata esta asignatura. Entender, conocer, aprender, reconocer una serie de tejidos en nuestro organismo para tener un punto o un patrón de comparación que más adelante, cuando hagamos patología 1 y después patología 2, podamos entender los cambios que se han sucedido. El día de hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente a cartílago, hueso y tejido muscular. Son parte de lo que es el tejido conectivo, un tejido conectivo especializado naturalmente, porque van a ver ustedes que es diferente al tejido conectivo que ustedes han visto en la clase anterior. ¿Ok? Entonces estas son las áreas que vamos a desarrollar el día de hoy y este es un mapa conceptual de lo que corresponde a un tejido conjuntivo. Ustedes han visto de que el tejido conjuntivo puede ser de tipo embrionario, en la etapa embrionaria naturalmente, es un tejido conectivo mesenquimal muy primitivo que tiene la potencialidad de que se diferencia de diferentes tejidos en general. Tenemos el tejido conectivo del adulto con sus diferentes subtipos que ya los deben haber analizado en la clase anterior. Y nosotros nos vamos a ocupar del tejido conjuntivo especial, dentro de los cuales está el cartílago y el hueso. Tejido adiposo, entiendo, también deben haberlo desarrollado en la clase anterior. Tejido adiposo que, como ya deben haber visto, antes se consideraba que simplemente era un reservorio energético porque almacenaba grasa, pero ahora se ha encontrado diferente importancia y valor que tiene el tejido adiposo. El tejido adiposo también es un órgano endocrino, como ya saben, porque secreta una serie de hormonas que tienen que ver con diferentes metabolismos y que además, cuando se suceden alteraciones, como por ejemplo la obesidad, ustedes saben que dentro de las enfermedades no transmisibles que existen en los seres humanos, la enfermedad más prevalente en todo el mundo es la obesidad. La obesidad conlleva una serie de trastornos fisiológicos que pueden conllevar a enfermedades letales en estos pacientes, ¿no? Y todo se maneja en función de la masa corporal.
Lo ideal es tener una masa corporal menor al 25. De 25 a 30 estamos en sobrepeso, y cuando hablamos de obesidad estamos hablando de una masa corporal ¿de cuánto? ¿Ah? Presten atención. Es la última vez que les llamo la atención. 30, ¿no es cierto? Cuando estamos con una masa corporal superior a 30, entonces ahí estamos en obesidad. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a ocupar de cartílago. Cartílago que, como ustedes pueden apreciar, puede ser de tres tipos: cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Como cualquier tejido, naturalmente tiene una serie de componentes, una sustancia fundamental que se llama, que es parte de lo que es el tejido conectivo propio que constituye el cartílago. Hay unas fibras de colágeno, y el colágeno que es más predominante en el cartílago, que predomina, es el colágeno de tipo 1 y de tipo 2. Y naturalmente hay células, como cualquier tejido. En este caso, estas células reciben el nombre de condroblastos y condrocitos. Condroblastos, como vamos a ver más adelante, es la célula activa, la que va a producir la matriz propiamente dicha. Entonces primero nos vamos a ocupar del cartílago hialino. Cartílago hialino generalmente se encuentra en la etapa fetal. Es también el revestimiento de la mayoría de las articulaciones, lo que quiere decir que es un cartílago especial que está adaptado para soportar una fuerte fricción en nuestro organismo locomotor. También tiene que ver con el cartílago costal, con el cartílago nasal, con el cartílago que hay en la laringe, tráquea y bronquios. Está compuesto por una sustancia fundamental, que es el GAG, que está compuesto por condroitinsulfato, queratán y ácido hialurónico principalmente. Dentro de las fibras colágenas, como ya les había indicado, en el caso del cartílago hialino en particular, el principal colágeno es el colágeno de tipo 2. Ellas representan aproximadamente el 15% del componente, mientras que la sustancia fundamental del cartílago hialino representa el 60 a 80%. Está compuesto por condrocitos, que están ubicados en condroplastos, que se agrupan de 2 a 8 células, ¿no? Esta es una zona periférica externa del cartílago, y este es el cartílago hialino propiamente dicho. Los condroblastos se encuentran acá periféricamente y van a ir quedando atrapados dentro de este espacio, que es una laguna, y esto constituye lo que son los condrocitos. Simplemente aquí para ver el porcentaje que hay de cada uno de los componentes de la sustancia fundamental y el colágeno, ¿no? El colágeno, que representa más o menos un 10 a 15%, está compuesto por estos colágenos fundamentalmente. La mayoría es colágeno tipo 2 en el caso del cartílago hialino. Como cualquier célula, tiene una matriz. La matriz es la sustancia la sustancia así de sostén del tejido. Y en este caso la matriz está compuesta por tres tipos de tejido. La matriz capsular, que es la que delimita propiamente a cada una de las células. Otra que es la matriz territorial, que es la que está rodeando a un grupo de células que pertenecen a un mismo grupo isógeno. Y la matriz interterritorial, que está por fuera, que es la matriz que está por fuera de este grupo isógeno. Entonces, matriz de la cápsula, matriz territorial y matriz interterritorial. Quiere decir que por este lado yo tengo exactamente otro grupo isógeno, así adyacente aquí. También puedo tenerlo por acá, puedo tenerlo por acá, y entre este grupo isógeno y el otro, esta es la matriz interterritorial. Existe, como ya les había indicado, un pericondrio, que es la zona que rodea básicamente al cartílago y que tiene dos zonas. Un pericondrio fibroso, que es más externo, que está en contacto directo con el tejido conectivo fibroso, y otro que es el pericondrio, pero condrogénico propiamente dicho, que es el que va a permitir progresivamente madurar y dar origen a los grupos isógenos. La otra forma de cartílago es el cartílago elástico, que generalmente lo puede encontrar en el pabellón auricular, en los conductos auditivos, en la trompa de Eustaquio, en la epiglotis.
como su nombre lo indica, este cartílago hialino, este elástico, se caracteriza porque fundamentalmente entre los grupos isógenos vamos a encontrar abundantes fibras elásticas, y estas fibras elásticas, como su nombre lo indica, le va a permitir la flexibilidad, por ejemplo, que tiene el cartílago auricular. Ustedes pueden perfectamente doblar el cartílago y va a recuperar su posición original. Y es porque este cartílago tiene una memoria, o sea, sabe exactamente cuál es la forma, la posición de ese cartílago y va a recuperar su posición original. Entonces el cartílago elástico tiene como característica que es un cartílago como todos los cartílagos avascular, también tiene un pericondrio con sus dos capas, ¿no? Y fundamentalmente está compuesto por colágeno de tipo 2. Entonces el cartílago hialino y elástico se caracteriza por eso, porque también tienen fundamentalmente colágeno de tipo 2. Mientras que el fibrocartílago, que es las células están más individuales, no veo tantos grupos isógenos como lo que sucedía en los casos anteriores, no hay fibras elásticas, sino por el contrario, más tejido conectivo de tipo fibroso. Este fibrocartílago generalmente la voy a encontrar en donde, en la sínfisis pubiana, en los meniscos y sobre todo en los discos intervertebrales. A nivel de la columna, cada uno de los cuerpos intervertebrales se separa uno del otro a través de este cartílago que es fibrocartílago, ¿no? Así que cuando yo tengo, por ejemplo, una hernia del disco pulposo, es este cartílago el que se ve afectado. A diferencia de los otros cartílagos, este fibrocartílago no tiene pericondrio y el colágeno fundamental en este caso es colágeno de tipo 1. Entonces, una gran diferencia de los otros es que no hay pericondrio y que el colágeno de tipo 1 es el colágeno principal en este tipo de fibrocartílago. En cuanto a cómo se desarrolla el cartílago se desarrolla en una etapa inicial de dos formas: un crecimiento intersticial y un crecimiento aposicional. ¿En qué consisten cada uno de ellos? El crecimiento intersticial es el que se desarrolla a partir de la matriz del tejido conectivo inicial fundamental. Unas células mesenquimatosas a ese nivel empiezan a diferenciarse para dar origen a un tipo de cartílago. Mientras que en el caso del crecimiento aposicional es a partir del pericondrio que progresivamente esta célula va madurando hasta convertirse en un condrocito que va a dar origen a un grupo isógeno. O sea, no nace de un cartílago anterior, sino que directamente madura a partir del tejido conectivo, mientras que en este otro caso, a partir del tejido pericóndrico va progresivamente madurando hasta convertirse en un cartílago maduro formando un grupo isógeno. Esa es la gran diferencia entre un crecimiento intersticial contra un crecimiento aposicional. Hasta aquí entonces hemos terminado lo que corresponde al cartílago. Hemos visto los diferentes tipos de cartílago, las características que estos cartílagos tienen, las localizaciones me refiero, sus características fundamentales y ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. Y hemos visto cómo es su forma de crecimiento, desarrollo. Ahora vamos a desarrollar lo que corresponde al tejido óseo. El tejido óseo, que es el que va a originarse a partir de una osificación, que puede ser de dos tipos, una osificación intramembranosa y otra que es la endocondral. Como vamos a ver, la osificación intramembranosa se origina a partir del mesénquima primitivo, más o menos similar a lo que sucede con el cartílago. Es simplemente el mesénquima primitivo que va a ir dando origen al tejido óseo en formación y que generalmente primero va a dar origen a un hueso de tipo trabecular, que es un hueso que tiene poca resistencia
y este progresivamente puede dar origen al tejido laminar. Y esta forma de desarrollo o maduración de este hueso generalmente es característico para determinados tipos de hueso, que son los huesos planos, como vamos a ver más adelante. Mientras que este otro tipo de hueso, que es el que se desarrolla a partir de la osificación endocondral, como su nombre lo indica, se origina a partir de una matriz cartilaginosa, ¿no? Y esta matriz cartilaginosa progresivamente va a mudar hacia tejido óseo. Y esta generalmente es la forma de osificación que va a dar origen a los huesos largos, fémur, húmero, etc. Y naturalmente esto se lleva a cabo gracias a que hay unos centros de osificación dentro de este cartílago que son primarios y secundarios. Los primarios generalmente se van a originar a partir de la diáfisis, mientras que los secundarios, como su nombre lo indica, son secundarios, se originan después del primario, van a estar localizados al nivel de las epífisis. Esta osificación primaria tiene una serie de etapas, ¿no? Tiene una zona de reserva, de proliferación, de hipertrofia y de invasión vascular, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces el tejido óseo tiene una serie de componentes como cualquier tejido, tiene células que las vamos a identificar, tiene los osteoblastos y los osteocitos, que son las células que van a dar origen a la matriz ósea, y los otros los que van a permitir el mantenimiento del tejido óseo. Tiene una matriz que tiene una serie de componentes, principalmente inorgánicos, que es el más abundante respecto de los orgánicos. Naturalmente hay diferentes tipos de tejido óseo y vamos a ver los dos tipos de osificación. Primero vamos a hablar de las células osteoprogenitoras. Ustedes saben que las células mesenquimales primitivas son los que van a dar origen a las células musculares, a los adipocitos, a las células cartilaginosas y a los fibroblastos, que van a dar origen al tejido conectivo laxo denso, que ya lo han hecho en la clase anterior. Pero también estas mismas células mesenquimales pluripotentes van a dar origen a los osteoblastos. El sufijo blasto significa una célula inmadura, ¿no? La célula primordial, la que va a dar origen a un determinado tipo celular, ¿no? Generalmente o antiguamente se pensaba que solamente la médula ósea era el único lugar donde podían existir células madre, pero ahora cada vez se va aprendiendo más, se va descubriendo más, y se han dado cuenta de que en realidad células madre existen en todo nuestro organismo. Todos nuestros tejidos prácticamente tienen células madre, y sobre todo aquellos tejidos que tienen una mayor cantidad de replicación. De acuerdo al número de divisiones que una célula tiene, las células se pueden dividir en tres grandes grupos, ¿no? Las células lábiles, que son las células que están en constante renovación y división, como por ejemplo la médula ósea, como por ejemplo la piel, como por ejemplo los intestinos, ¿no? Esas son células que constantemente se están replicando. Las células estables, que son aquellas que regularmente no se dividen, sino se dividen ante una necesidad. Por ejemplo, dame un ejemplo, a ver. ¿Las neuronas? ¿Las neuronas? No, esas son las permanentes. Una célula estable, por ejemplo, es el hígado. El hígado normalmente no se replica, ¿no? Se replica a una tasa muy baja. Pero si, por ejemplo, a este paciente, por alguna circunstancia, vamos a suponer un tumor al hígado, este paciente es sometido a una cirugía y le retiran la mitad del hígado, el hígado inmediatamente, al cabo de 6 meses, recupera su tamaño original. Así que yo le puedo hacer una hepatectomía, me puedo volar medio hígado, y ojo que el hígado es uno de los órganos más grandes, y en medio año, en 6 meses, el hígado ya se ha recuperado íntegramente. Entonces ese es un ejemplo de una célula estable. Permanente es como las neuronas, que casi nunca se dividen, ¿no? Entonces, la célula mesenquimal pluripotencial, que va a dar origen a los osteoblastos y a los osteocitos, a los osteocitos son los osteoblastos, que es la célula más primitiva. Naturalmente, para que una célula madure o se desarrolle, necesita de una serie de factores estimulantes. En este caso, el factor estimulante es la osteocalcina. Vamos a hablar primero entonces del osteoblasto, ¿no? Es el que va a dar origen a la matriz ósea.
Los osteoblastos son estas células que se disponen periféricamente a la matriz ósea. Son células cúbicas, son células hipercromáticas y que se caracterizan a la microscopía electrónica porque tienen abundante retículo endoplásmico y un aparato de Golgi muy desarrollado. Se caracterizan porque tienen colágeno de tipo 1 y se unen a proteínas como la osteocalcina, al calcio, a través de la osteocalcina y osteonectina, y lo que van a hacer es producir la matriz ósea que es el osteoide. Este material de color azul, porque esta es una coloración especial, es el osteoide. ¿Okay? En la medida en que estos osteoblastos quedan atrapados dentro de esta matriz ósea, se convierten automáticamente en osteocitos. El osteoblasto produce la matriz y cuando queda atrapado dentro del osteoide se convierte en un osteocito. Estos osteocitos que ustedes lo ven aquí al HE como células aisladas, en realidad no están aisladas, sino están todas ellas interconectadas por unos finos canalículos que prácticamente es imperceptible a la microscopía óptica. Además de ello, es importante porque la vitamina D estimula la síntesis de osteocalcina, osteopontina. La osteocalcina inhibe la función de los osteoblastos. La osteoprotegerina es la que sintetiza los osteoblastos a través de un ligando que es este de acá, RNA-KL, que es el ligando receptor. La hormona de crecimiento estimula la producción de factor de crecimiento de la insulina de tipo 1 por los hepatocitos que van a inducir el crecimiento de los huesos largos. Ustedes saben que en la primera etapa el crecimiento es, cuando uno entra en la etapa de la adolescencia, el crecimiento es mayor. Entonces, esto es gracias a la hormona de crecimiento que estimula la producción de este factor a nivel de los hepatocitos. La paratormona, también igual, a través del estímulo del factor de estimulante de colonias de los monocitos, estimula la diferenciación y activación de los osteoclastos. Los osteoclastos son las células que se encargan de, más bien, fagocitar el hueso para inducir una remodelación. Los osteocitos se encuentran dentro de los osteoclastos o lagunas. Son células que se encargan del mantenimiento y recambio de la matriz ósea. Y como ustedes pueden apreciar en esta microfotografía, estos osteocitos que los veíamos aislados en realidad están interconectados unos con otros. Entonces son los que van a permitir el mantenimiento de esta matriz, ¿no? Ese mantenimiento es gracias a una homeostasis del calcio, ¿cierto? Desde el punto de vista de microscopía electrónica hay tres tipos de osteocitos funcionales: los osteocitos latentes, los osteocitos formativos y los osteocitos resortivos. ¿Okay? Los osteoclastos, que también son parte del componente de células que tienen un tejido óseo, pero que en realidad el osteoclasto no es una célula que nazca a partir del tejido óseo, sino, como vamos a ver en una diapositiva posterior, en realidad los osteoclastos nacen de los monocitos. Son células grandes que miden entre 20 a 100 micras, son macrófagos multinucleados que se encuentran en unas lagunas conocidas con el nombre de lagunas de Hopsi. ¿Okay? Aquí tienen, por ejemplo, un capilar y aquí un osteoclasto, ¿no? Y esto de aquí viene a ser la laguna de Hopsi, ¿okay? Que se encargan de la renovación y la remodelación del tejido óseo. Se caracterizan porque tienen abundantes mitocondrias y vesículas acidifílicas. Estas células, estos osteoclastos, mantienen su forma activa gracias a que deben estar dentro de un pH bastante ácido. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, acá tienen un monocito, que es una célula sanguínea, naturalmente, que se llama monocito mientras que está dentro del torrente sanguíneo. Inmediatamente este monocito sale del torrente sanguíneo e ingresa a algún tejido, cambia de nombre y se convierte en un macrófago. Este macrófago, cuando entra en contacto con un osteoblasto, ¿no?, se convierte automáticamente en una célula osteoclástica. Y esta activación es gracias a esa proteína que habíamos mencionado, que es la RANK. ¿Okay? Entonces se activa y este osteoclasto va y se deposita a nivel, o se ubica a nivel de la laguna de Hopsi. ¿Okay? Y tiene esta configuración.
tejido óseo. Mientras que el osteoblasto produce la matriz ósea, el osteoclasto, que es una célula que depende de los monocitos, de lo que se encarga es de inducir más bien la degradación del tejido óseo. ¿Y eso cómo lo hace? Eso lo hace a través de un factor estimulante, ¿no? Que es a partir de unas células que están en la glándula tiroides, que son las células C o calcitonina, que van a inducir o van a liberar una sustancia que va a tener un receptor a nivel de esta célula y a través de un pH ácido, miren, tiene un pH de 4.5, origina de que este osteoclasto degrade o remodele el tejido óseo. Entonces, a las finales, el desarrollo de un tejido óseo y el metabolismo del calcio depende de un equilibrio que tiene que existir entre las células que producen el hueso, ¿no? Y meten calcio al tejido, y las células que se encargan de degradar el tejido óseo y liberar el calcio hacia la sangre. La matriz ósea entonces está compuesta, como ya les había mencionado, de sustancias orgánicas e inorgánicas. Las inorgánicas son las más abundantes, representan el 65%, y está formado fundamentalmente por cristales de hidroxiapatita. Mientras que los orgánicos, que representan el 35%, están distribuidos entre fibras colágenas, principalmente el colágeno de tipo 1, y la sustancia fundamental que representa el 10%, donde están los proteoglicanos. Los huesos, de acuerdo a ciertas características, pueden ser divididas. Por ejemplo, desde el punto de vista macroscópico, el tejido compacto y tejido esponjoso. El tejido compacto se dispone periféricamente, mientras que el tejido esponjoso se dispone centralmente en el hueso. En cuanto a su aspecto microscópico, se puede dividir en hueso laminar, que es el hueso compacto periférico, y en hueso trabecular, que es la zona central medular. Desde el punto de vista anatómico, ustedes saben que los huesos en general tienen los extremos que se llaman las epífisis, sobre la cual ya hemos visto están los cartílagos hialinos. El cartílago hialino tiene una mejor resistencia a la fricción que el tejido óseo, que es más rígido. Si solamente fuera hueso, obviamente los tejidos óseos con tejido óseo se desgastan, pero al haber este cartílago evita ese desgaste, ¿no? Después esta que es la diáfisis, que es la porción central del hueso, y entre la diáfisis y la epífisis hay una zona que es la metáfisis, que es generalmente la zona donde vamos a ubicar nosotros al cartílago de crecimiento. Naturalmente ese cartílago de crecimiento es la última zona en la que se va a osificar, porque tiene que permitir de que los individuos vayamos desarrollando y ganando altura hasta obtener la altura definitiva. Cuando ya obtenemos la altura definitiva, esta metáfisis se cierra completamente y ya se cerró los cartílagos de crecimiento. Vamos a hablar entonces primero de uno de los dos tipos de hueso, que es el hueso laminar, que es el hueso cortical, el que es más resistente y está en la zona más periférica del hueso. Este es un corte transversal, y para que tengamos una idea, este es un corte de un pedazo de hueso. Digamos, el hueso es todo esto, ¿ya? Y de un extremo están cogiendo un pedazo nada más. Aquí estaría el hueso trabecular, la zona central donde está generalmente la médula ósea. Así que estamos en la zona cortical. Por aquí está el periósteo, obviamente, en la zona periférica. Y este hueso laminar está formado por una serie de laminillas. La ostiona, que es el sistema fundamental, la unidad funcional de este tejido laminar, es esta porción central de acá. Tiene un vaso sanguíneo central que queda atrapado en una serie de laminillas concéntricas donde están los osteocitos, ¿no? Y esto constituye lo que se conoce con el nombre de sistema de Haber. Después tenemos la laminilla intersticial entre un sistema de Haber, otro sistema de Haber, otro sistema de Haber. Aquí hay un tejido conectivo que está entre ellos, que es la laminilla intersticial. Después tenemos las laminillas perimetrales externas, es esta zona periférica de acá, o sea, es lo que está rodeando todo el perímetro del hueso, ¿no? Está por debajo de lo que es el periósteo. Y una laminilla perimétrica interna, que es esta de acá, que estaría, digamos, en la parte interna, revistiendo externamente lo que es la médula ósea. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que esta ostiona o sistema de Haber
tiene esta disposición longitudinal. Por el medio, como ustedes pueden visualizar aquí, está pasando un vaso sanguíneo, ¿no? Este vaso sanguíneo tiene su origen en la forma como este hueso se ha osificado. Los sistemas de osificación involucran que hay una penetración de los vasos sanguíneos y conjuntamente con estos vasos sanguíneos vienen las células primitivas de los huesos, que son los que van a originar la calcificación del tejido condral. Y miren, estos vasos no están aislados unos de otros, sino que estos sistemas de Habertz se unen entre sí a través de estos otros vasos. Miren acá, estos vasos sanguíneos que están ubicados en el canal de Wolman. ¿Okay? Este es un corte histológico de un hueso compacto, que es el hueso cortical, que es el más resistente. Aquí está su base central y una serie de laminillas concéntricas. De repente aquí no se puede visualizar por calma. Este es un sistema de Habertz. Esta está la laminilla intersticial, acá hay otro sistema de Habertz, acá hay otro. Pero miren, con esta coloración especial se puede visualizar mejor las laminillas concéntricas alrededor del vaso central, como si fueran velas de cebolla. Y estos espacios de aquí corresponden a los osteocitos. Este es el hueso esponjoso, que es la parte central, la parte medular del hueso, ¿no? Pues, cuando ustedes cortan un hueso hay una zona central que es la que se deshace, porque es un hueso obviamente no compacto, es un hueso muy frágil, que está constituido por esto, que son las trabéculas óseas. Acá están los osteoblastos y acá quedan atrapados los osteocitos, y este es el material osteoide, que en una coloración de HE, o sea de matroxilina eosina, se ve de color rosado. Miren cómo estas trabéculas se van anastomosando, y entre trabécula y trabécula hay estos espacios que es la médula ósea, que es motivo de la próxima clase. ¿Okay? En cuanto a la osificación, existen dos formas de osificación, una osificación intramembranosa y una osificación endocondral, como habíamos mencionado. La osificación intramembranosa es algo muy similar a lo que sucede con el cartílago, es simplemente que a partir del mesénquima primitivo, unas células se van agrupando, se van diferenciando hacia osteoblastos, estos osteoblastos van a empezar a producir la matriz osteoide y de esa manera se va empezando a formar tejido óseo trabecular. La zona más periférica a esta formación de hueso progresivamente se va remodelando, va empezando a atrapar vasos sanguíneos y va a constituir lo que es el tejido cortical. Y este tipo de osificación es el que va a dar origen generalmente a los huesos planos, como por ejemplo a los huesos del cráneo. Y aquí está la osificación. Miren ustedes este tejido conectivo que se va especializando a través de una señal que viene por vasos sanguíneos, ¿ya? Va formando los osteoblastos. Estos osteoblastos van depositando la matriz ósea, se van quedando atrapados algunas células que van a dar origen a los osteocitos, y a través de una remodelación que existe, miren acá están los osteoclastos, se va formando el tejido compacto periférico para dar origen a este tejido óseo, ¿no? Esa es la osificación intramembranosa. Mientras que la osificación endocondral, como ya habíamos mencionado, es a partir de una matriz de tejido cartilaginoso. En esta matriz de tejido cartilaginoso viene un centro de osificación. Este es el centro de osificación primario, que es el que inicia todo. Penetran unos vasos y conjuntamente con estos vasos están ingresando unas células osteoprogenitoras que van a originar que este tejido cartilaginoso preconstituido se vaya osificando para dar origen a un tejido óseo. Este es el centro de osificación primaria y estos son los centros de osificación secundario a nivel de las epífisis. Después todo el hueso se empieza a osificar. Hay, de acuerdo a algunos textos, hay solamente 4 zonas, de acuerdo a otros textos agregan hasta 6 zonas inclusive, donde tenemos a la zona de reserva, que es la zona más epificiaria, más distal. Tenemos una zona de proliferación donde los condrocitos empiezan a alinearse, una zona de hipertrofia donde los condrocitos
ya son más grandes, por eso se llama hipertrofia. Hipertrofia es el aumento de tamaño, ¿ok? Una célula se habla de hipertrofia cuando aumenta de tamaño. Uno habla de hiperplasia en patología cuando aumentan el número de células. En ese caso hay una hipertrofia, lo que quiere decir es que estos condrocitos se vuelven más grandes. De ahí pasamos a una zona de calcificación del tejido cartilaginoso. Aquí en esta zona de hipertrofia ya los condrocitos empiezan a sufrir apoptosis. Apoptosis se conoce como aquella muerte celular programada, ¿no es cierto? Todas nuestras células normalmente viven un tiempo, tienen un tiempo de vida. Algunas células vayan a lavarse la cara. Vayan, espérate. No puedo creer, sábado 9:30 de la mañana. ¿Tú también? Vayan a lavarse la cara. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada. Es un mecanismo normal donde ustedes saben que todas las células de nuestro organismo tienen un tiempo de vida medio, ¿no? Una plaqueta vive 11 días, una hematía vive 120 días, una célula escamosa de la piel vive 30 días, y eso está regulado por un mecanismo que se llama apoptosis. Lo que pasa es que todas las células tienen en sus extremos de los cromosomas una zona que se llaman los telómeros. Los telómeros son estructuras no codificadas de los cromosomas que lo que hacen es funcionar como un reloj biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que con cada división celular que una célula experimenta, este telómero se va acortando, se va acortando, se va acortando. Cuando ya se acorta lo necesario, llega a un punto crítico, lanza la señal para que la célula entre en apoptosis y dispara el mecanismo de la apoptosis, que involucra la liberación de una serie de caspasas que van a excindir el citoesqueleto y la célula desaparece, se degrada, sin que haya de por medio una respuesta inflamatoria. Eso es lo normal. Entonces, en este caso, en esta zona de hipertrofia, lo que pasa es eso, se sucede una apoptosis de esas células, y a este nivel donde se encuentran las células condroblásticas, van a ir degradando este tejido y van a ir reemplazándolo por tejido óseo, que es el que empieza a calcificarse y va a dar origen a las trabéculas óseas. ¿Ok? Eso es, en esencia, lo que representa esta osificación endocondral, ¿no? Aquí simplemente en este libro está entrando un poco más de detalles de las zonas de reserva, la zona de proliferación, de hipertrofia y la zona vascular. La zona vascular es la que ustedes han visto, que es la zona de osificación inicial, que es en el punto intermedio de la diáfisis. Por ahí penetran los vasos y conjuntamente con ellos están ingresando células osteoprogenitoras, que son las que progresivamente van a ir reemplazando a estas células cartilaginosas por tejido óseo que va a empezar a producir la matriz ósea. ¿Okay? Aquí simplemente en esta otra diapositiva está visualizándose mejor el ingreso de los vasos sanguíneos, y ustedes van viendo cómo periféricamente de estos vasos sanguíneos en esta zona trabecular empiezan a producirse o aparecer los osteoblastos, que vienen acompañados con estos vasos sanguíneos y van a empezar a producir la matriz ósea, y por lo tanto van a producir el hueso trabecular que ya han visto. Naturalmente, como ya les había hablado en un inicio, todos los tejidos son susceptibles de sufrir una serie de alteraciones, y esas alteraciones son las enfermedades. Entonces, ¿qué hace la patología? Estudiar estas alteraciones. ¿Qué alteraciones se pueden dar? Por ejemplo, osteoporosis, cuando hay una pérdida de la matriz ósea. Eso normalmente se va a suceder en una mujer de mayor edad. ¿Por qué? Porque también tiene que ver un poco con el metabolismo hormonal. Naturalmente las mujeres tienen más susceptibilidad que los hombres a sufrir una descalcificación natural de los huesos, pero a veces cuando eso es antes de tiempo, ya eso es patológico y a eso se conoce con el nombre de osteoporosis, ¿no? No necesariamente antes de tiempo, sino que también igual en un mayor porcentaje, un mayor nivel. Cuando ya eso sobrepasa cierto porcentaje, naturalmente el hueso se vuelve muy frágil y puede tener una fractura patológica.
La osteomalacia o raquitismo es una disminución de la dureza del hueso. O sea, hay el hueso, pero el hueso no es tan duro, lo que quiere decir que debe haber alguna alteración a nivel del colágeno, ¿cierto? Y en este caso hay una deficiencia de la vitamina D, que era importante, como ya habíamos visto. La osteopetrosis más bien es un aumento en la densidad ósea. Tampoco no es bueno que el hueso sea demasiado rígido, porque obviamente al sufrir una rigidez, el hueso también es más frágil de quebrarse. Cuando uno sufre un trauma muy fuerte o muy intenso, puede que no haya fractura, pero puede que no haya fractura visible, ¿no? O sea, que el radiólogo ponga la placa, le toma una placa, pone, no hay fractura, no hay fisura. Pero no quiere decir que no haya habido absolutamente nada. Todos los métodos de imágenes radiológicas son susceptibles de la evaluación del ojo humano. Y el ojo humano tiene una capacidad de discriminar las cosas a partir de 2 milímetros para arriba. Quiere decir que algo que es de menos de 2 milímetros para abajo, el ojo humano no lo va a detectar. Quiere decir que si yo he sufrido un trauma fuerte, me golpeé, me caí, lo que sea, no quiere decir de que no haya habido nada. Pueden haber pequeños microtraumas, pequeñas microfracturas que no las visualiza la placa radiológica y que se van a reparar naturalmente. Más fácilmente porque no necesitas una férula, no necesitas un yeso para que se repare, se va a reparar sola sin que tú te hayas enterado de que han habido microfracturas. Finalmente, una fractura es la consecuencia de muchas microfracturas que se han juntado y han inducido una fractura mayor, que es la que tú visualizas con la placa. ¿Okay? Entonces, no es bueno que un hueso sea demasiado duro. Y osteosclerosis es cuando hay un aumento o un incremento de osteoblástico en el hueso. ¿Okay? Entonces, hasta aquí hemos desarrollado primero tejido cartilaginoso, después tejido óseo. Hemos visto en el tejido óseo las células que la componen, sus componentes, cómo es que se suceden las calcificaciones, las osificaciones, mejor dicho, en los diferentes tejidos y cómo se da origen a los diferentes huesos en nuestro organismo, sean los planos o sean los huesos largos, ¿no? Que tienen diferentes tipos de osificación. Finalmente, vamos a concluir hablando del tejido muscular. El tejido muscular, como ustedes saben, existen 3 tipos de músculo. En principio tenemos el músculo esquelético, que es un músculo voluntario que está prácticamente en todas las zonas donde hay un movimiento a voluntad del individuo. Yo decido qué músculo en este caso quiero mover. Al desplazarme, al caminar, al hablar, etc., estoy movilizando generalmente el tejido musculoesquelético, que tiene una organización específica, tiene un tejido conectivo que lo sostiene, un epimicio, perimicio, endomicio, ya lo vamos a ver más adelante, tiene una organización microscópica, donde hay células naturalmente que van a existir unas células satélite. Estas células satélites son muy importantes porque son las que van a dar origen a la regeneración del tejido muscular. Cuando hay un desgarro muscular, el tejido se regenera y se regenera generalmente a partir de estas células satélite, ¿no? Hay un uso neuromuscular porque obviamente hay un impulso nervioso que es el que tiene que originar que el tejido muscular se mueva, y eso es gracias a que hay unas terminaciones nerviosas, forman unos complejos con las fibras musculares, se libera acetilcolina y de esa manera se permite que haya un movimiento voluntario del músculo, ¿cierto? Esta estructura de este tejido muscular de tipo esquelético naturalmente está compuesto por una serie de miofibrillas que vamos a ver, miofibrillas gruesas y delgadas, de actina y de miosina naturalmente, que van a tener una organización estructural y que van a permitir que haya un deslizamiento entre ellas para de esa manera inducir el movimiento, ¿no? Y que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Además de ello, vamos a ver el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco es un tejido muscular estriado, modificado, porque tiene una estructura diferente al tejido esquelético, sin embargo, mantiene algunas características propias de la estructura del tejido esquelético, ¿no? Tiene un sistema de conducción especializado, naturalmente, que le permite al corazón trabajar de manera autónoma, ¿no? El corazón no depende del movimiento voluntario de uno, sino que, como ustedes saben, tiene un propio sistema de autorregulación que va a permitir que el corazón lata simplemente voluntariamente. Y naturalmente tiene una estructura diferente. Mientras que aquí hay una triada, que hay una diada, ya la vamos a analizar posteriormente. Y finalmente el tejido muscular liso, que es el músculo involuntario, que no depende de la voluntad de uno,
Generalmente este tejido muscular liso, ¿dónde se ubica? En el tubo digestivo, en todas las vísceras huecas de nuestro interior, ¿no es cierto? Entonces este tejido muscular también igual tiene una composición por filamentos musculares delgados y gruesos de actina y miosina, pero además de ello también en el caso del tejido muscular liso hay unos filamentos intermedios de desmina y vimentina que también participan en este caso en el movimiento del tejido muscular liso, ¿ok? Entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, miren, el músculo esquelético es el músculo en realidad más largo, mide varios milímetros de longitud y está conformado por fibras. Esta es una fibra muscular, ¿no?, que está compuesta por varios núcleos que se disponen periféricamente, y estas fibras están organizadas por un tejido conectivo. El epinicio es el que agarra un paquete, mira, de fibras musculares. El perinicio es el que va rodeando cada uno de estos paquetes. Y el endoinicio agarra un paquete más pequeño, ya una única célula, ¿no?, que tiene a la vez varios núcleos. Entonces, esa es la organización estructural del tejido conectivo que organiza el tejido muscular así en fibras, en fascículos, ¿no es cierto? Miren, este es un fascículo hasta que llegamos finalmente a la fibra muscular. ¿Ok? Estas fibras se disponen en fascículos, como ya hemos mencionado, y cada fibra muscular mide entre 1 a 40 milímetros de longitud, o sea, mide 4 centímetros una fibra, o sea, algo que lo puedo ver al ojo humano, ¿cierto? De largo, y tiene un diámetro que va entre 10 a 100 micras de diámetro. Presenta 35 núcleos por milímetro de longitud, ¿no? Y estos núcleos tienen una disposición periférica. Cuando yo veo un corte histológico del tejido muscular liso, veo que es una célula en un corte transversal poliédrica con los núcleos que se están disponiendo periféricamente. Si yo corto la fibra de manera longitudinal, lo voy a ver de manera longitudinal a los costados. ¿Okay? Está compuesto por una serie de miofibrillas, ¿no? Estas miofibrillas pueden ser delgadas o gruesas. Tenemos que se disponen de manera paralela formando una serie de bandas. Miren, acá hay una banda que es la banda I. Esta banda I tiene una línea Z central, que es el disco Z. Esta banda I es fundamentalmente miofibrillas delgadas, y por eso yo lo veo de una tonalidad un poco clara. ¿Por qué? Porque son demasiado delgadas para el ojo humano. Mientras que esta zona, que es la banda A, está compuesta por, y esto es actina, que es la delgada, ¿no? Y esta banda A, que es la más oscura, ¿no?, comprende desde aquí hasta acá. Toda esta es la banda A, y la banda A tiene en la parte central una banda H, ¿no?, con una línea M central, ¿no? Toda esta es la zona de las fibras gruesas, y por eso que yo lo veo un poco más oscuro, ¿no?, simplemente por una cuestión de espesor. Ahí tenemos la banda I, la banda A, entonces de actina y de miosina, ¿ok? Y este es en el corte histológico. Si el corte histológico es lo suficientemente delgado, va a permitir visualizar estas que son las estriaciones transversas. Esta es una fibra muscular, este sería el endomicio, este tejido conectivo que va acá, ¿no es cierto?, la parte más interna de la célula, y estas vendrían a ser las células musculares que se disponen, miren, periféricamente, y esta célula de acá, esa célula acá es la célula satélite de la que estábamos hablando, que es la que permite la regeneración. Y cuando uno habla de estriaciones transversas, está hablando de estas. Esta zona clara vendría a ser la banda I, y esta zona oscura vendría a ser la banda A. Banda I, banda A. Y miren, dentro de la banda I está la línea Z, que es esta de acá, ¿no? Obviamente la banda esa acá central de la banda A no la vamos a visualizar, excepto que, bueno, lo miremos con demasiado detenimiento, de repente con mucha imaginación, y podemos identificarla. Pero podemos, al menos vemos la banda I, la banda A, esta que son las estriaciones transversas. Pero cuando el corte es perfecto, bien delgado, ¿no?, cuando a veces el corte no es tan bueno, eso es lo que sucede. Y miren, y esto es lo que les mencionaba. La banda I está compuesta de ¿cómo se llama?, de actina, actina F, que es una actina globular, y la banda A está compuesta de miosina, que es una banda más gruesa, delgada y gruesa. Por eso es que vemos una zona clara y oscura.
¿Y qué es lo que pasa? Que para que se produzca un movimiento no es que estas fibras se acorten, la longitud se mantiene, lo que va a suceder es que hay un desplazamiento de una sobre la otra. Y ese acortamiento es lo que va a permitir el movimiento muscular. Entonces miren acá simplemente para describir los filamentos, ¿no? Estos son los filamentos de actina, que es una actina F globular, tienen esta forma. Esto está estructurado a través de la troponina, esta es la tropomiosina, y estas son las troponinas, los tipos C, I y T. ¿no? Todo esto es el filamento delgado, y este es el filamento grueso que tiene a la vez un par de filamentos gruesos y dos pares de filamentos delgados que tienen estas cabezas globulares, que son los que se van a enlazar con las filamentos delgados, y es cuando se produce una activación de estos receptores con su ligando que va a permitir que se libere y produzca un desplazamiento de una fibra sobre la otra, ¿no? ¿Okay? Entonces esto es para poder visualizar mejor. Acá está la actina, que tiene esta forma globular, esta es la tropomiosina, que es este filamento en doble hélice, ¿no? Y este es el complejo troponina, que tiene tres partes. La troponina T, que es la que se une a la tropomiosina, la troponina I y la troponina C, que es la que está unida al calcio, ¿no? Entonces se forma ahí una triada, y lo que sucede es que hay a través de una ATPasa hay una liberación, y lo que va a producirse es que eso que está unido se libere y se produzca un desplazamiento de una de las fibras sobre la otra. Acá simplemente está explicando ese mecanismo mediante el cual se produce una separación y el desplazamiento de una fibra sobre la otra. Ahora, este desplazamiento requiere naturalmente de calcio, ¿no? Y este calcio normalmente está almacenado en unas cisternas de este retículo sarcoplásmico, ¿no? Estos son los retículos sarcoplásmicos. Acá hay un túbulo T. Este es un túbulo transverso que más o menos está discurriendo en la unión entre la banda A y la banda I. A ese nivel va discurriendo este túbulo transverso que viene, miren, desde el sarcoplasma, ¿no? Acá desde la membrana plasmática, desde ahí viene atravesando, ¿no? Y es este túbulo con la cisterna de este lado y la cisterna de este otro lado el que forma una triada. Esta triada origina cuando hay una activación de que el calcio que está almacenado en el sarcoplasma ingresa a este túbulo, y eso es lo que origina que se produzca esa separación y el deslizamiento de una fibra delgada sobre la gruesa, el acortamiento, y de esa manera inducen al movimiento del tejido muscular. Este es simplemente para ver la triada, ¿no? Es un esquema, y esto naturalmente tiene una regulación nerviosa, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver que existe una célula de Schwann, que tiene su axón y tiene sus dendritas, y en estas dendritas terminales se van a formar unas vesículas, estas vesículas que son las vesículas sinápticas o presinápticas, que se van a depositar aquí a nivel de la membrana, que es la zona activa. Esta membrana tiene contra la fibra, esta es la fibra muscular, unos receptores, y cuando se produce una unión de esta con la otra, a través de los canales de calcio, se va a liberar la acetilcolina, y esta acetilcolina es la que va a inducir la liberación del calcio, por lo tanto, el movimiento de una fibra muscular. Existen naturalmente patologías que van a producir una alteración de este sistema de conducción normal, y una de ellas es la miastenia gravis. Esta miastenia gravis, que se caracteriza porque hay una tosis palpebral. Tosis es cuando se cae algo, ¿no? Hay una caída aquí del párpado, ¿no? Y esto se debe a que hay una alteración en la cual induce a una competición entre las vesículas sinápticas, que se tienen que unir a su receptor para inducir el movimiento. Aquí se producen naturalmente unos anticuerpos contra la acetilcolina que se van a unir al receptor, y de esa manera inhiben la liberación de esta acetilcolina. Ya no se une a su receptor, y por lo tanto no hay un desencadenamiento del movimiento muscular. Y eso, entre otras cosas, origina naturalmente alteraciones musculares,
y induce una patología a nivel de la glándula tímica. El timo es una glándula con el que todos los individuos nacen, pero que en la medida en que va desarrollándose el individuo entra en la etapa de la adolescencia, ya cuando entra en la etapa adulta, el timo prácticamente ha evolucionado completamente. La función principal del timo, lo vamos a ver más adelante en alguna clase, es el sitio donde los linfocitos T van a madurar. ¿Ah? Es el sitio donde los linfocitos T van a madurar, y los linfocitos son parte del sistema inmune, como ustedes saben. Entonces se sucede eso. Además de ello, existe una serie de proteínas asociadas a la fibra muscular, que son la actinina, por ejemplo, que es una molécula bipolar que fija los filamentos delgados en la línea Z, ¿ya? Esta actinina. Y otra que es muy importante, por ejemplo, es la titina, que es una proteína elástica que fija los filamentos gruesos a la línea Z. ¿No? Entonces les mencionaba que están los filamentos delgados, los filamentos gruesos. Y estos filamentos gruesos, por ejemplo, la titina es esta de acá, miren, esta titina es como una fibra muy delgada que acá está súper enrollada, y lo que permite es que haya una unión entre esta fibra gruesa y esta línea Z, ¿no? Y lo mismo acá también la nemulina, que es una fibra que va rodeando la fibra delgada y también la une a la línea Z. Lo que va a permitir o va a facilitar es servir como una guía, como un apoyo. ¿Para qué? Para que estas fibras se desplacen una sobre la otra, ¿no? Eso es importante. Aparte de ello también hay otras proteínas como la mioxina, la desmina, etc. Existen patologías que van a afectar naturalmente a las fibras musculares. Por ejemplo, este es el caso de un niño de 5 años de edad que presenta debilidad progresiva en los músculos de las extremidades que le impide la posición erecta. Ya esto se conoce como una distrofia muscular de Duchenne, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas se ven en esta patología? Lo que se ve es que esta, que es las fibras musculares normales dispuestas en fascículos, se vean alteradas. Miren, acá hay un fraccionamiento, una atrofia, una necrosis de las fibras musculares, y esto naturalmente es lo que conlleva a este tipo de patología. Por eso les digo, cada enfermedad tiene características propias que van a permitir reconocer las entidades. Y ahí la importancia de enviar las muestras a qué patología las analice. Y este es el mecanismo de contracción que ya en cierta forma lo hemos analizado, ¿no? Es el impulso nervioso transmitido del axón y que va a causar una despolarización de la membrana presináptica, que va a originar una fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica, con la consiguiente exocitosis de acetilcolina. La acetilcolina atraviesa la hendidura sináptica, ¿no? Acá están las zonas primarias y secundarias de unión, ¿no? Esto va a originar una despolarización del sarcolema, una despolarización de los túbulos T, liberación de calcio que es secuestrado en el sarcoplasma. El calcio se une a la troponina C, induce un cambio en la conformación del complejo troponina. La troponina sí se mueve fuera del sitio de unión de la cabeza, y eso va a conllevar a que la miosina se una a la actina, causando una activación y arrastre del filamento con el consiguiente acortamiento del sarcoplasma. Existen naturalmente 3 tipos de fibras esqueléticas: las rojas, que se caracterizan porque tienen abundante mioglobina, tienen una actividad ATPasa y tienen una contracción lenta pero resistente, puede repetirse varias veces, mientras que las fibras blancas se caracterizan porque tienen poca mioglobina, la actividad enzimática es por glicólisis anaeróbica, y estas también son las fibras rápidas, pero se fatigan rápidamente. Existen unas fibras intermedias, que es intermedio entre todo punto de vista. El músculo cardíaco, a diferencia del tejido muscular estriado, tiene sí las fibras transversas, pero posee simplemente un solo núcleo. Hasta 2 puede poseer, que tienen una disposición central. Las fibras son más pequeñas, tienen 100 micras de longitud y 15 micras de diámetro, ¿no? Presentan solo endomisio y se van a unir entre ellas a través de unos discos que son los discos intercalares o intercalados, ¿no? Que a la microscopía electrónica óptica se ven como bandas oscuras transversales. Presentan miofilamentos idénticos al músculo esquelético, tienen un sistema de membranas también de túbulos T, pero a diferencia del anterior solamente es una diada, o sea, es el túbulo T y un solo sarcoplasma, ¿no? No tienen el doble sarcoplasma como en el otro caso.
Tiene naturalmente un mayor número de mitocondrias porque requiere pues, de mucha más energía, está constantemente activado, ¿no? Entonces estos son los discos intercalares que unen a dos células, pero en realidad hay dos puntos de unión. Hay un punto de unión aquí terminal, término-terminal, que son los discos intercalares, pero hay otros puntos de unión también lateral a través de unos discos intercomunicantes, ¿no? Están acá, uniones del intersticio, desmosomas, ¿no? O sea, aparte de los discos intercalares están los discos laterales, ¿no? Que también igual van a unirse. El mecanismo de contracción naturalmente tiene que ver con el sistema propio eléctrico del corazón, que lo vamos a estudiar más adelante cuando hagamos cardiovascular, pero es importante dentro de ellas las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje en realidad son células musculares cardíacas que se han especializado en la conducción eléctrica y que son las que de alguna manera contribuyen también dentro de lo que es el sistema de conducción auriculoventricular. El músculo cardíaco además tiene fibras auriculares, tiene un factor natriurético atrial que aumenta la diuresis y naturalmente el músculo cardíaco es susceptible de tener un infarto del miocardio. Este es un infarto que puede ser transmural, que es fatal porque obviamente se necrosa toda la pared del músculo cardíaco y el paciente muere porque hay fuga de sangre. El corazón está contenido dentro del pericardio, entonces se sucede obviamente una salida abrupta de mucha sangre y simplemente la propia sangre ahoga el corazón y el paciente fallece instantáneamente, ¿no? Este es un infarto de miocardio y estos son los cambios que se suceden a las 24 horas. La mayoría de los infartos son como consecuencia de que de un cuadro de aterosclerosis, se produce una patología de los vasos que alimentan al propio corazón y que naturalmente induce una obstrucción y eso induce a una forma de necrosis. Cuando hagamos patología más adelante, ustedes van a ver que existen 3 hasta 4 tipos de necrosis. Una de ellas es la necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa se produce ¿por qué? Porque hay una falta de aporte sanguíneo, entonces los vasos se obstruyen, no le llega sangre al corazón y el corazón se necrosa. El músculo liso, unas pocas palabras, ya hemos mencionado que están en las vísceras huecas, pero también pueden estar en las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo los de gran y mediano calibre, que son los que tienen capa muscular. También están a nivel de vías aéreas, en la dermis, en el iris. Desde el punto de vista microscópico se caracterizan porque son células fusiformes, pero a diferencia de las otras dos anteriores, no hay expresiones transversas, miden entre 30 a 200 micras de largo por 6 micras de diámetro, tienen un solo núcleo central y no hay un sistema de túbulos T, sino es a través de caviolas. Caviolas son obviamente unas invaginaciones de la membrana citoplasmática que forman unas inclusiones dentro de las células, ¿cierto? Presentan unos cuerpos densos y es en estos cuerpos densos donde se va a producir un anclamiento de las fibras musculares, tanto de la actina como de la miosina. Hay unos filamentos intermedios que van a inducir a que estos cuerpos densos se anclen a la membrana citoplasmática de la célula muscular lisa, ¿okay? Y la contracción se produce así. Miren, aquí están los discos, estos son los discos, los cuerpos densos quiero decir, y acá están los filamentos de actina miosina, y estos deben ser los filamentos de desmina y bimentina que anclan estos cuerpos densos a la membrana citoplasmática de esta célula, que es una célula alargada, fosa celular única central. Este es el núcleo y este es el citoplasma. Y entonces se contraen y de esa manera induce el movimiento. Hay una contracción de estas fibras y eso es lo que sucede. Por ejemplo, en la pared gástrica, ¿no? El estómago, por ejemplo, cuando llega el alimento, se forma el quimo, ¿no? Que es ya el producto de degradación después de que ya vienen los jugos gástricos, y para que se produzca el vaciamiento del contenido del estómago al duodeno se produce una contracción, producto naturalmente de una regulación hormonal, y pasa el contenido del estómago al intestino delgado y ahí se produce esto, ¿no? Ahí lo que se va a originar es una contracción de este músculo liso que forma parte de la pared del estómago. Y esta es simplemente una descripción de los cuerpos densos con los, con los filamentos delgados y gruesos de actina miosina, y estos como se anclan a la vez a la pared a través de los filamentos de desmina y de bimentina.
El mecanismo de contracción también lleva a un impulso nervioso, pero un impulso nervioso no voluntario, sino involuntario, que es un impulso nervioso autonómico. Por ejemplo, el sistema gastrointestinal tiene su propio marcapaso, igual como en el sistema cardíaco. El corazón tiene también su propio peristaltismo, que es autónomo, ¿no? Que no depende de la voluntad de nosotros. Y naturalmente tiene todo un mecanismo que va a inducir una contracción, ¿no? También igual hay liberación de calcio, pero este calcio no es a través del sarcoplasma, sino el calcio viene de fuera de la célula y a través de las claviolas inducen que son liberadas en el citoplasma, y eso es lo que va a inducir el complejo calcio-palmoglina, y lo que va a inducir naturalmente la contracción de las fibras. Los tipos de músculos pueden ser unitarios o multiunitarios. Los unitarios en las células se contraen individualmente, por ejemplo en las vísceras huecas, pero en el multiunitario, por ejemplo en el músculo de Ilion, la contracción es rápida. Naturalmente ustedes ven que pasan rápidamente de una zona oscura a una zona de luz y el iris se contrae rápidamente, ¿no? Entonces allí se sucede una contracción en grupo en mancha, ¿no? Y estas son las fuentes bibliográficas. ¿Ok? Bueno, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Dos cositas muy rápidas y breves, por favor, para que informen a sus compañeros. Uno es que el examen está programado ahora para hoy a las 9 de la noche, porque ese es el horario que mejor acomodaba la mayoría, ¿no? Así que tomen sus precauciones para que puedan dar el examen. Los que por alguna circunstancia justificable, porque todo tiene que ser justificado, no pudieran dar el examen, darán un examen de paso escrito directamente con el profesor Isaías Rodríguez, que es el responsable de lo que son seminarios, ¿okay? En cuanto a las prácticas, el doctor Munive, que es el coordinador de las prácticas, él ya ha separado un espacio en la biblioteca. Después de sus prácticas, ustedes salen y van a dar el pasito directamente en la biblioteca, ¿ok? Ya, eso es en relación a seminarios y prácticas. Lo otro que les quiero informar es que yo trabajo en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, y el próximo sábado hay una actividad académica en una institución en la que yo voy a tener que participar y no voy a poder venir a la clase. Por lo tanto, la clase la voy a dejar en el transcurso de la semana en virtualización grabada para que ustedes la puedan analizar. El siguiente sábado no voy a dejar la clase, voy a venir a dictar la clase acá de manera presencial, ¿ya? Salvo alguna circunstancia mayor, dejaré la clase grabada. Si es que no hay la circunstancia mayor, pues yo vengo y dicto la clase de manera presencial, ¿ok? ¿Listo, jóvenes?